porque sabemos que solamente a Él lo merece. Les invito a que se pongan de pie. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Daniel. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Daniel, ¿qué es? En el libro de Daniel, en su capítulo 6, del 1 en adelante. Amén. Lo pueden buscar despacio. Cuando lo tienen, me indican con un amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya todo lo tienen? Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Y en su letra dice: apareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿Y a quienes estos sátrapas dicen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Padre bueno que estás en el cielo, gracias soberano Dios por esta hermosa noche. Padre mío, me entrego en tus manos, que yo sea un instrumento, que seas tú, poderoso Dios, hablando a tu pueblo, porque yo no sé cuál es la necesidad de ellos, yo no sé los corazones de ellos, yo no sé qué es lo que ellos necesitan, Jesús, pero yo sé que tú lo sabes, mi buen Dios, que seas tú hablando a tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, pero no dejen de alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palma al Señor? Yo estaba meditando en esta palabra y me llevó en el libro de Daniel. Y sabemos que el pueblo de Israel fueron cautivos a Babilonia. Amén. Nosotros estamos en este lugar libres para adorar y exaltar el santo nombre de Dios. Pero sin embargo, cuando el pueblo de Israel fueron a la cautividad en Babilonia, ellos llegaron a un lugar donde no adoraban a Dios. ¿Verdad que es fácil adorar y llorar cuando hay multitudes? ¿Verdad que es fácil derramar lágrimas cuando hay calor? Santo. Aleluya. A su nombre. Gloria. Es muy fácil nosotros dar toda nuestra energía para adorar cuando estamos libres. Pero sin embargo, el pueblo de Israel son cautivos en Babilonia. Y dice la palabra de Dios que son hijos o descendientes de Judá. Llegó un momento que ellos se fueron a Babilonia. Y sin embargo, en Babilonia habían reyes. El primer rey era Nabucodonosor. Y esos reyes, cuando uno llega en Babilonia, tiene que adorar a esos reyes. Pero sin embargo, los hijos de Dios sabían ellos a quién tienen que adorar.
A su nombre. Gloria. Dice que llegó un momento que ellos llegaron en ese lugar donde no podían alabar a Dios. El razón porque el que adora a Dios en Babilonia tiene que ir a prisión porque es una ley. Allá tienen que ir a adorar a los reyes. Santo. Aleluya. Pero sin embargo, que Daniel, a pesar de la circunstancia, a pesar del lugar donde él estaba, no le impidió nada para no dejar de alabar a Dios. Amén. Aleluya. Pero muchas de las veces a nosotros nos cuesta adorar a Dios, y a pesar que nadie nos exige que no podemos adorar. Hoy en día, ¿qué pasa si el presidente o los gobernadores que gobiernan este país dijeran que ya no podemos alabar a Dios? Allí se ve el verdadero cristiano. Allí se ve cuánto amamos a Dios. Ahora es fácil porque nadie nos dice nada. Podemos dar lo que nosotros queremos dar a Dios, pero sin embargo no lo damos. Les invito a que leamos el capítulo 1 donde dice: apareció bien a Darío. Darío era un rey que gobernaba en Babilonia. Y dice: constituir sobre 120 sátrapas que gobernasen en todo el tiempo, en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores. Algo que me llama mucho la atención, donde dice que cuando el rey Darío es el superior del que gobernaba Babilonia, y dice que escogió a 120 gobernadores también para gobernar al pueblo. Aquí en este país hay como más de 100 gobernadores que gobiernan cada estado. Y dice que él escogió a 120. Y hay 3 gobernadores, y uno de ellos que se llama Daniel. Sabemos, narra en el capítulo 2 de Daniel, de los 3 hebreos. Pero sin embargo, donde dice que Daniel es uno de los 3 gobernadores. Y dice la palabra de Dios que él, en el capítulo 3, en el versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior. Algo muy importante, que por qué Daniel es superior. Porque tenía el Espíritu Santo. Si Daniel no tuviera el Espíritu de Dios, imagínense, todos los gobernadores, ellos saben de ciencia, ellos tienen sabiduría. Pero la sabiduría de Daniel es de Dios. Y dice que Daniel fue uno de los 3. Y dice porque había en él un espíritu superior. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios conforme su voluntad, Dios nos dará lo que nosotros necesitamos. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos quieren desear lo que decía en Apocalipsis 21:9? ¿Cuántos de aquí quieren estar algún día en ese lugar donde dice que hay oro, que todo es cristal, que todo lugar brilla? Aleluya. Santo. ¿Cuántos quieren estar en ese lugar? Amén.
Pero una pregunta, ¿todos están dispuestos a pagar el precio? Tato. A su nombre. Gloria. Para desear una cosa, uno tiene que pasar el proceso. Para obtener un carro del año, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Es trabajar. Y si no trabaja, lo puede obtener Aleluya. santo. Y así mismo con Dios, si nosotros queremos llegar a ese, con Dios, nosotros tenemos que pasar por un proceso. Nosotros tenemos que luchar cada día de nuestras vidas. Todos los amigos de Daniel, todos los que rodean con Daniel, dice que se enojaron. Dice que ellos se levantaron a acusar. Lee el capítulo 4, en el versículo 4, capítulo 6. Capítulo 6 en el versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. ¿Verdad que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, cuando nosotros adoramos a Dios, ¿qué es lo que pasa? El enemigo se levanta contra nosotros. El enemigo quiere tratar con nosotros, destruirnos. Pero ¿sabes por qué? Si el enemigo no se ha levantado contra ti, si la gente no te han acusado en algo, es porque nos falta mucho. Porque nosotros, cuando el inconverso ve que nosotros adoramos a Dios, cuando el inconverso ve que nosotros tenemos paz en nuestro hogar, nos empiezan a acusar de todo, cosas que existen. Nos empiezan a decir que nosotros somos malos. Pero hay una cosa muy importante. Mas ellos no saben que el Dios que nosotros servimos es un Dios de poder. Amén. Gloria a Jesús. Y el que hace justicia no es nosotros. El que hace justicia es Dios. Amén. Y si nosotros confiamos y si nosotros tenemos una relación con Dios, Dios nos protege. No sé cuántos han leído en el libro de Daniel, donde fue echado en el foso de los leones. Amén. Y lo más duro en eso, porque no hay profecía. Si a alguien le dicen, ve a los fosos de los leones, pero si alguien te profetiza y te dice que no te va a pasar nada, ¿será que nos vamos con orgullo, nos vamos con alegría, hasta nos vamos sonrientes? Pero ¿qué pasa cuando no nos dan una profecía? ¿Será que vamos a salir vivos o muertos? Y ahí donde llega de qué tamaño lo amamos a Dios. A su nombre. Gloria. Ahí se ve en nosotros cuál es el tamaño que nosotros amamos a Dios. Todo el mundo dice que creen en Dios, que creen en Jesucristo, que lo aman. Pero si en verdad, porque cuando llega el momento, cuando llega el proceso, allí donde llega la desesperación, ¿será que Dios me salve? ¿Será que Dios puede ayudar a mi familia? ¿Será que Dios sana a mis hijos? Pero sin embargo encontramos un Daniel que él creía completamente en el Dios a quien él le sirve. Gloria a Jesús. Amén. Es duro cuando no hay profecía. Y aquí todo el libro de Daniel no le dieron nada de profecía. Empezaron las acusaciones en contra de él.
Porque él no, todos los gobernadores de Babilonia, el rey Darío, ellos no querían a Daniel. ¿Por qué? Porque vieron que es superior que ellos. ¿Y qué es lo que nos hace superior a nosotros? Es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando Pedro y Juan empezaron a orar, cuando sanaron paralíticos, enfermos, empezaron a hacer milagros, se levantaron todo el concilio, se levantaron todos los fariseos, se levantaron toda la gente en contra de ellos, porque ellos hacían prodigios. Pero si ellos solo pasaran durmiendo, si ellos solo pasaran roncando en la cama, nadie les va a criticar. El enemigo, el diablo, no te ataca, no te acusa en algo. Pero cuando estamos cerca de Dios, el enemigo se levanta. Pero si confiamos completamente en Dios, Dios nos va a salvar. A su nombre. Si nosotros creemos en lo que hace Dios en nosotros, sin dudar. Pasó un tiempo, el libro de los Hechos, cuando todos los apóstoles empezaron a predicar de Cristo, que Él es la única salvación, que solamente en Cristo podemos entrar con Dios. Todos los fariseos, la gente que estaba en Jerusalén, se fueron en contra de ellos y le dijeron a las autoridades que todos los discípulos que los encerraran en una cárcel. Y Dios lo permitió. Se fueron a la cárcel, se quedaron encerrados con candados, con llave, los dejaron bien cerrados y con guardianes afuera de la puerta. Pero sin embargo, en la medianoche, cuando llegó el ángel de Jehová, los abrió las puertas y salieron todos. Y cuando ellos salieron de ese lugar, no se fueron directamente a la cama, no se fueron directamente a la casa, sino que se fueron a predicar lo que Cristo hizo en la vida de ellos. El poder de Dios es impresionante cuando nosotros creemos. Aunque estamos en medio de la oscuridad, aunque nosotros sentimos que ya no hay salida, aunque nosotros vemos que ya se acaba, se termina el camino ahí, pero Dios nos ayuda a poder seguir hacia adelante. Y todos los amigos de Daniel empezaron a decir cosas malas en contra de Daniel. Empezaron a acusar. Y el rey Darío llegó con Daniel. ¿Qué pasó con Jesús cuando lo llevaron a Poncio Pilato? Que no lo encontraron ninguna culpabilidad. Y así mismo pasó con Daniel, que no lo hallaron nada en contra de él. Pero sin embargo, los gobernadores no se quedaron tranquilos, sino que ellos empezaron a insistir. Lo que ellos quieren, que Daniel salga de ese puesto, de ese lugar. A veces nosotros pensamos, el que canta, canta bonito, pero sabemos que tiene un proceso. El que predica, predica bonito. El pastor, los diáconos, todos los que tienen posesiones, a veces como queremos estar ahí, pero eso tiene un proceso para poder ser. Pero a veces llega la cobardía, a veces no queremos hacer nada. Si en esta tierra queremos obtener una casa, tenemos que trabajar, tenemos que luchar para poder obtener.
Y para poder llegar a esa patria celestial, la nueva Jerusalén que habla en Apocalipsis, tenemos que pasar el proceso. Y es tan duro el momento cuando Moisés pasó en el desierto. Él quería llegar a esa tierra prometida, pero sin embargo Dios no lo permitió. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés: solo ve ese lugar, pero usted no puede pisar en esa tierra. Santo. ¿Verdad que hay veces nosotros cuando anhelamos algo y no podemos obtener, qué pasa en nosotros? Pero el propósito de Dios en nuestras vidas es mejor de lo que nosotros pensamos. Moisés no pisó la tierra prometida, pero se fue a la nueva Jerusalén. Se fue directo con el Padre. Santo. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios, Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Dice que entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel, y en lo relacionado al reino más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Quién era? El hombre perfecto y justo, lo que habla en el Antiguo Testamento, que fue Job. Hay muchos ejemplos en la Biblia y hay varones de Dios que son fieles a Dios, que en verdad se entregan a Dios, que en verdad lo aman a Dios, que en verdad tienen una relación con Dios. Porque tener una relación con Dios es estar constantemente hablando con Dios. A su nombre. Gloria. En el 6 dice: entonces estos gobernadores y satrafas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y todos los gobernadores del reino, magistrados, satrafas, príncipes y capitanes han acordado por el consejo que se promulguen un edicto real. Los confirmes que cualquiera que el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u otro hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Dice que lo insistieron un edicto al rey Darío. Un edicto es una orden, es como un decreto, es como una ley. Y dice que lo mandaron, lo presionaron a Darío para que firmara ese edicto. Y sabemos que un edicto que es firmado por el gobierno es una ley, es un delito. Y sin embargo lo presionaron a Darío. ¿Por qué Darío? Él no quería hacer cosas en contra de Daniel. Porque el rey Darío sabía lo que pasó con Nabucodonosor. Sabía lo que pasó con Belsasar. Él sabía exactamente, el rey que se llama Darío sabía exactamente que Daniel, lo que él adoraba es el Dios Todopoderoso, no cualquier humano. Él sabía exactamente que él adora a un Dios vivo. Y todo el pueblo de Babilonia se fueron en contra de Daniel, que no podía servir a Dios en ese lugar, que no podía adorar a Dios en ese lugar, que no podía hacer absolutamente nada. La que tenía que hacer Daniel era adorar al rey Darío. Pero sin embargo,
él sabía exactamente que no puede adorar a un rey, a un hombre, a un ídolo. ¿Sabía usted que un ídolo fue hecho por el humano? Que no puede respirar, que no puede caminar, que no puede hacer absolutamente nada. Todos los ídolos los cargan. Y la ignorancia del ser humano es tan ciego completamente. Ellos sabían que los ídolos no pueden hablar, no pueden respirar, pero sin embargo rinden homenaje, rinden culto hacia ellos. Pero Daniel sabía exactamente que solamente a Dios merece honra y gloria. Aleluya. A su nombre. Gloria. En el 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Cuando dice esa palabra, todos los gobernadores le dieron un orden a Darío para que lo firmase ese edicto. Y él, por el temor de esa gente que lo rodea, lo firmó. A su nombre. En el 9 dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ya está firmado y ya es prohibido adorar a Dios. Y el que adora a Dios tiene que ir al foso de los leones. Y por eso toda la gente adoraban al rey Darío, porque no querían ir a la fosa de los leones. ¿Sabía usted un león que los va a comer vivos si entra en ese lugar? Cuando el león ruge, es porque está completamente, usted está muerto. Allí llegó el destino, allí llegó la vida y ya no hay solución. Pero sin embargo, el varón de Dios, que es Daniel, cuando escuchó eso, vayamos en el capítulo 6 y versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que le daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Santo. Cuando nosotros escuchamos una mala noticia, lo primero que hacemos, nos afligimos. Lo primero que hacemos, nos retrocedemos. Pero sin embargo, Daniel tenía una relación completamente con Dios. Cuando escuchó que el quien adoraba a Dios tiene que ir a la fosa de los leones, él se arrodilló y clamó a Dios. Y tiene la seguridad que si se muere dentro del foso, va a ir con Dios. Está completamente convencido. Santo, cuando usted ama a alguien de verdad, pase lo que pase. Pero si no lo amas, por una pequeña cosa lo dejas tirado. Aleluya. A su nombre. Gloria. Daniel estaba convencido que el que está sirviendo, era un Dios vivo. Y si se muere en el foso, va a ir con Dios. Amén. Pero sin embargo, si él hubiera adorado al rey Darío, él se va a ir al infierno. A su nombre. Gloria. Gloria. Dice que cuando escuchó, entró a su casa, se arrodilló, clamó. Y hay una parte donde dice 3 veces al día, se arrodillaba 3 veces al día, oraba
daba gracias delante de Dios. Cuando usted escucha una mala noticia, creo que usted es capaz de dar gracias a Dios, a su nombre. Cuando su hija o hijo se está muriendo, usted es capaz de dar gracias a Dios. Porque si lo va a llevar con él. Y si lo va a permitir que viva, va a estar pero con un propósito. A su nombre. Dice que cuando escuchó Daniel que el que oraba a Dios, el que clamaba a Dios, el que adoraba a Dios, es echado al foso, él no tuvo miedo. Él dijo, lo voy a seguir adorando a mi Dios. Pase lo que pase, si me muero adentro, pero yo sé que mi alma va a ir con mi Padre Celestial. A su nombre. Dice, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se contaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando. Todos los que acusaban a Daniel, todos los que estaban en contra de Daniel, lo encontraron a Daniel orando a Dios, no al rey. Y rápidamente, el diablo es astuto. El enemigo se levanta cuando él ve que usted ya está cerca con Dios, cuando tiene una relación permanente con Dios. Pero si el enemigo ve que usted está lejos de Dios, no va a pasar nada. No va a llegar ninguna enfermedad. No va a llegar ningún fracaso, ningún cualquier tipo de cosas va a llegar en tu vida si el diablo ve que estás lejos de Dios. Pero cuando el diablo se levanta es porque nosotros ya tenemos una conexión con Dios. Por eso Él nos quiere destruir. Se levantaron todos los gobernadores y se fueron con el rey Darío y le dijeron, lo encontramos el varón de Daniel, que él oraba a Dios. Y como ya está firmado el edicto, ya está firmado el orden, lo tuvieron que llevar a Daniel en el foso de los leones. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y sabes qué? El rey Darío sintió un dolor en su corazón, porque él sabía exactamente que Daniel le servía a un Dios vivo. Pero sin embargo, todos los gobernadores, todos los 120 estrafas estaban en contra de Daniel. Porque Daniel tenía el Espíritu Santo, era superior que ellos. A su nombre. Y dice que el rey Darío, con el dolor en su corazón, firmó y lo mandaron. Leemos en el 11 donde dice, juntaron a aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey hablando el edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier idiota u otro hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad, conforme la ley de Persia, y la cual no puede ser abrogada. Entonces respondió, le dijeron, Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni ataca el edicto que confirmaste, sino 3 veces al día hace su petición. Amén. Ellos no se cansan de acusar a Daniel. Ellos no se cansan de decir cosas malas en contra de Daniel. Ellos van a quedar satisfechos cuando ellos ven a Daniel en el foso de los leones. Pero sin embargo, Daniel no tenía temor. Daniel no tenía temor a los leones.
Porque él está decidido completamente. Porque si era un hombre de poca fe, es fácil rendirse. Es fácil decir, mejor adora la estatua y para que no me tiren en la fosa de los leones. A su nombre. Es un momento tan duro, pero sin embargo él empezó a clamar, empezó a orar delante del Dios Todopoderoso. Y dice en el 16, entonces el rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Santo. El rey Darío dio una confirmación hacia Daniel. El rey Darío creía en Dios. Él sabía, no crea el 100% en Dios, pero él sabía que el Dios que sirve a Daniel es un Dios vivo. Entonces, el Dios que tú sirves, que él te libre. Porque él ya no podía hacer nada. Ya lo firmó. El que tiene que orar, el que tiene que clamar hacia Dios, tiene que ir al foso. Tiene que morir. Porque en ese lugar de Babilonia tienen que adorar al rey. Pero sin embargo Darío sabía que cuando Nabucodonosor se murió y cuando Belsasar se murió, que es rey de Babilonia, él sabía completamente que Daniel estaba ahí. Él sabía completamente que Daniel adoraba a un Dios vivo. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, y la cual selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para el de acuerdo acerca de Daniel, que no se alterase. En el 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Es la primera vez que escucho en la Biblia que ayunan en la noche. Dice que el rey Darío entró y empezó a orar, a clamar hacia Dios. Porque él no tenía mal intención contra Daniel. Pero los que acusaban a Daniel eran los gobernadores. Pero sin embargo llegó el momento que Daniel tiene que ir al foso. Y cuando Daniel estaba en medio de los leones se quedaron tranquilos. Los leones ya no pudieron abrir sus bocas. Y dice que el rey empezó a orar amargamente porque él tenía algo dentro de él. Porque el rey sabía exactamente que Daniel no va a salir vivo de ahí. El rey Darío sabía exactamente que si Dios lo libra a Daniel, va a salir vivo. Pero si no, porque al entrar en una fosa de leones, donde hay 10, 20 o 40 leones, dice que cuando la gente va en la fosa, lo tiran los alimentos a los leones, dice que en el aire está la comida cuando ellos lo agarran y lo comen completamente. Y hay veces en nuestras vidas que tenemos que pasar por esa fosa para poder llegar de lo que nosotros queremos llegar. Yo no sé cuál es tu miedo a las culebras. Ahí tienes que pasarte, porque ese es un proceso. Pero mientras confiamos en Dios, mientras tenemos una relación con Dios, Él nos va a cuidar, nos va a proteger. Y dice que un ángel llegó para poder tapar la boca de los leones. Y me imagino yo que Daniel se acostó en medio de ellos. Y si nosotros imaginamos cómo era un león, ellos tenían pelos largos
y ellos son grandes. Me imagino que Daniel, por la unción que él tenía, por la protección de Dios que él tenía, por el ángel que llegó a protegerlo, él descansó tranquilo. Él hasta se durmió junto con los leones. Qué poder tan grande de Dios cuando nosotros creemos en Él. Amén. No hay brujo que nos haga daño si nosotros creemos en un Dios vivo. No hay hechicero que nos maten si nosotros creemos en un Dios. A su nombre. Pero ¿por qué nosotros tememos al hombre y no tememos a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos más miedo al que está enfrente de mí que a Dios? A su nombre. Dice que los leones no pudieron hacer absolutamente nada. El rey Darío oraba, clamaba a Dios que si él lo va a librar a Daniel, lo va a librar. Porque nuestro destino está en las manos de Dios. Si Dios quiere que yo pueda vivir más tiempo, yo estoy en las manos de Él. Y si Él dice que ya no más, yo no puedo hacer nada. A su nombre. Y dice que el rey Darío, tan temprano, dice que no se durmió. Porque él, en la mente de él pasaba muchas cosas. Porque fue obligado a poder tirar un varón de Dios en el foso de los leones. Dice que se levantó, se fue corriendo, llegó en la fosa de los leones y dijo, vayamos más adelante. Dice en el capítulo 6, versículo 20. Y el rey, en el 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces, Daniel, con voz triste. Él dice que llegó en el lugar donde estaban los leones y dijo, Daniel, ¿estás vivo? Sí, dijo Daniel. Dice, acercando al foso, llamó a voces Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te has podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Santo. Es duro cuando nosotros estamos en aflicciones. Es duro cuando nosotros estamos pasando por un proceso que a veces nosotros nos sentimos solos. Pero si nosotros confiamos completamente en Dios, tenemos que obtener lo que nosotros necesitamos. Porque ese es un proceso. Todos tenemos que pasar por el desierto. Todos tenemos que pasar por la fosa. Yo no sé cuál es tu miedo. Si a las culebras, allí te tienes que pasar. Si a los ratones, allí te tienes que pasar. Si a los perros, allí te tienes que pasar. Si a los leones, allí te tienes que pasar. No sé cuál es tu miedo. ¿Qué animal tú le tienes miedo? Allí tienes que cruzar para poder obtener. Es tan lindo desear cosas. Es tan lindo desear como un pastor, como un ministerio. Pero todo tiene su proceso. Todos tenemos que pasar por un proceso para llegar. Porque si yo no paso en la fosa, yo no puedo avanzar un escalón más. Yo no puedo subir más. Yo no paso en la prueba. En un examen secular, no nos dicen en el primer día si ganamos o no ganamos. En un examen secular, nos dicen cuando nos hacen el examen. Ahí viene la respuesta.
y a veces nos sorprende en preguntas. Pero sin embargo, ahí nos damos cuenta si pasamos o no pasamos. A su nombre. Gloria. Para concluir, dice que cuando Daniel salió vivo en el foso de los leones, vive Jehová mi Dios. Y lo más hermoso ahí, que un impío empezó a exaltar el nombre de Dios Todopoderoso. A su nombre. En el 27 dice que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán, obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. Y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. El rey Darío dice que en la conclusión, donde cuando Daniel fue libre de los leones, dice que el rey de Babilonia, que es el rey Darío, dice que él hizo un edicto, pero ya no es en contra de Daniel, sino que él hizo un edicto, una orden, una ley, para que todos los que están en Babilonia pueden servir al Dios Todopoderoso. La grandeza de Dios en nosotros. Y si Daniel no hubiera creído en Dios, él no hubiera ganado todo ese pueblo. Porque ese reino el rey Darío y el país de Babilonia era muy grande en ese tiempo. Si ellos dicen una cosa, tienen que obedecer todo el mundo. Y cuando fue salvado Daniel, el mismo rey Darío hizo el edicto y dijo: tienen que servir al Dios de este varón. Amén. Tan hermoso y tan bueno cuando el impío se convierte. El adversario muchas veces dicen que por qué nosotros adoramos tanto a Dios y no vemos. Pero hay un ejemplo muy claro. Nosotros como cristianos no apostamos. Pero un suponer que hay un ateo o un impío con un cristiano. Y si el impío dice que no creen en Dios, ok, si apostamos entonces, cuando llega el fin del mundo, nos vamos a estar los dos ahí. Al impío o al ateo que no le sirve a Dios, ¿qué es lo que va a perder en ese momento ahí? ¿A dónde va a ir él en ese momento? Al infierno. Y el que yo le sirvo a Dios, voy con mi Padre Celestial. Y si ese mismo instante, digamos que no hay Dios, entonces, ¿yo qué pierdo? Yo no pierdo nada. Por lógico, es mejor servir a Dios. Por lógico, es mejor agradar a Dios. Yo no pierdo nada. Si Cristo viene por mí, gloria a Dios, yo me voy con Él. Pero a veces la muerte nos sorprende. A veces no sabemos el día ni la hora. Porque sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios. Pónganse de pie. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, en qué cosas o en qué momento muy difícil que has pasado en tu vida, pero solamente Dios te puede librar, solamente Dios te puede
ayudar. Solamente Dios te puede restaurar. Solamente Dios te puede salvar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias Jesús, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias maravilloso Dios, porque eres grande. Gracias Jesús, porque tú nunca nos dejas. A veces llega la desesperación, a veces nos sentimos solos, pero siempre estás cerca de nosotros. Padre mío, aunque tengamos que pasar por fosas de leones, aunque tengamos que pasar por el desierto, pero sabemos que tú siempre estás con nosotros. Sabemos que tú siempre nos guiarás. Bendito Dios, soberano Padre. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Llévalos con bien en su casa. Que seas tú, Padre bueno, que seas tú, Padre justo, llenándolos de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Jehová de los ejércitos, ayudándonos en el camino. Aunque hay momentos y llega la tentación, aunque hay momentos y llega la prueba, pero tú nos levantarás, tú nos darás nuevas fuerzas. Porque el que habita del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová de los ejércitos, solamente en ti confiamos, solamente en ti, Jesús. No hay otro como tú, mi Dios. Padre Santo, ayúdanos. Bendito Dios, a su nombre. Aleluya.